¿Cómo le va? David Correa la saluda. Buen día, David, ¿cómo le va? Muy bien, queriendo saber cómo fue ese lanzamiento de una campaña de prevención contra la trata de personas que se realizó acá en Tucumán, al ser en la terminal de ómnibus. Cuéntenos de qué se trató, cómo fue ese lanzamiento. Sí, ayer justamente lanzamos un operativo en prevención de lucha contra la trata en el marco justamente del mes de julio, porque el 30 de julio se conmemora el Día de Lucha contra la Trata de Personas. Entonces lanzamos un operativo que es informativo, contamos con un stand, estamos junto a la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia de la provincia, la Sí. Secretaría de Transporte y Seguridad Vial que también participan, entregando trípticos a las personas que se acercan a tomar información acerca de qué hablamos cuando hablamos de trata, y a su vez también el operativo consiste en realizar una pegatina en los transportes públicos que dependen de la provincia con la línea 145, que es justamente a la que nosotros queremos darle mayor visibilidad para que la gente conozca que es la línea a la cual puede llamar en un caso de ser víctima de trata o tener conocimiento de un caso de trata. En esa línea las personas pueden denunciar desaparición de personas, pueden denunciar prostíbulos encubiertos, avisos de prostitución, reducción a la servidumbre o trabajo forzado, explotación de las infancias. Es una línea que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y está atendida por personal especializado y funciona, es uniforme en todo el país, es decir que desde Sí. cualquier punto del país las personas pueden hablar a esa línea de teléfono. ¿Cuál es la importancia o por qué en todo caso se realizó el lanzamiento de este operativo en una estación terminal de ómnibus? En una estación terminal de ómnibus nos parecía que era un lugar importante, no solamente nos parece importante a nosotros, sino también a los diversos estudiosos en la temática, ya que es un lugar de egreso e ingreso a las provincias. Entonces, tanto lo que es terminal de ómnibus, aeropuertos, es importante que esté visible en la línea donde pueden llamar las personas y además hacer distintos operativos informativos. Claro, estoy pensando en, por ejemplo, si alguien que habitualmente, o quizás no, utiliza el transporte público de pasajeros, ¿a qué debería estar atento frente a un posible caso de alguien que haya caído en una red de trata? ¿A qué gesto, a qué señal, a qué signos para En poder llamar, general, por ejemplo, al 145? Sí, claro, en general la persona que es víctima de trata es una persona vulnerable. ¿Vulnerable en qué sentido? Puede ser vulnerable por una situación económica particular, emocional, de género o cuestiones de edad. Un dato significativo es que en general la persona no maneja ella su DNI, sino que es un tercero el que maneja en su DNI. La persona no viaja sola, viaja acompañada por una persona que puede ser que es la que recepta la víctima de trata, o únicamente, o sea, la acompaña. No necesariamente tiene que ser el tratante, sino que integra la cadena de lo que es el circuito del delito de trata. claro. Entonces esa persona es trasladada, porque esa es una de las características principales, es trasladada a otro lugar, que puede ser otra provincia o otro país, con fines justamente de cometer este delito, porque una de las características más importantes es que esa persona se la traslada para sacarla de su red de contención y que quede sola, es decir, más vulnerable aún. ¿Cuál es el promedio de edad de una persona que es víctima de una red de trata? En general, bueno, en primer lugar, el mayor porcentaje de víctimas de trata son mujeres. En todo el mundo, las estadísticas dan que en promedio son las mujeres en un 46% y las niñas en un 19%. Es decir, que es una cuestión de género también, que tiene que ver con el género. Claro. Ahora, la persona que, por ejemplo, acompaña
a la víctima y a la que le ha quitado el documento, ¿siempre va Sí. sentada a su lado o, por ejemplo, puede ir en otro lugar del colectivo, de ese transporte, pero vigilando qué hace esa En la víctima? en la mayoría de los casos viaja a su lado. Por eso cuando se realiza una búsqueda de personas y se toma conocimiento que ha tomado tal o cual transporte, siempre además se averigua quiénes son las personas que viajaban al lado, atrás, adelante, porque en general, la mayoría de los casos viaja a la par, pero si no puede viajar en el asiento de adelante o en el asiento de atrás. Claro. Entonces, siempre se toma conocimiento de quiénes estaban viajando alrededor de ellos. Suele haber casos de víctimas que son secuestradas, en este caso, para explotación de las infancias. Sí, se está ahora, sobre todo en estos últimos tiempos, hay mucha explotación de las infancias, pero cuando hablamos, o sea, de trata, tenemos que tomar conocimiento que no solamente estamos hablando de la trata sexual, estamos hablando de la trata laboral y de la explotación de las infancias. Entonces, nos estamos refiriendo también a aquellos trabajadores que quizás viajan a otra provincia, como ocurre mucho aquí en Argentina, con fines de una esperanza de mejoras laborales, y termina viviendo en un campo, en una situación de hacinamiento, Claro. en condiciones indignas, sin ningún tipo de seguridad en cuanto a alimentaria ni de higiene. Y cuanto a las infancias que usted concretamente se refería, en muchos casos los niños justamente también son captados para la explotación laboral a los fines porque conviene para tal o cual cosecha, o viajan con sus papás y entonces también o sus mamás, y entonces en ese caso también se los utiliza. Qué horror, para claro. la cosecha. Sí. Bien, si alguien ve entonces alguna señal, algún indicio, ¿a qué número tiene que comunicarse inmediatamente? Tiene que llamar a la línea 145, que es justamente esta línea que está atendida por especialistas, tanto psicólogos como asistentes sociales, que van a saber cómo guiarlos. Además, tiene que saber la persona que es anónima, que no necesariamente tiene que dar su nombre, sino contar la mayor cantidad de datos, y es justamente el personal que atiende esa línea la que va a saber orientarlos, cómo seguir y cómo ellos también van a articular con los distintos organismos a los fines de hacer un trabajo articulado y serio. Bien, doctora, muchísimas gracias por este tiempo para el B12. Muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia. Que tengan un muy buen día. A usted, Gracias. que tenga un buen día. Estuvimos dialogando con la doctora Roxana Contreras, delegada del Comité de Lucha contra la Trata y perteneciente a la Jefatura de Gabinete de la Nación.